vamos a comenzar analizando el editorial del diario El Mundo, que viene publicado en la página 3, ya que adopta la tesis de reforma planteada por Ciudadanos. De reforma electoral. De reforma electoral. Y dice el titular: la reforma electoral pasa por equilibrar la representación. Empezando por la frase que acabas de decir. Para equilibrar la representación es necesario que exista previamente alguna representación y que haya una y otra no. Entonces, si hay que equilibrarla, pues bien, si hablamos de equilibrio es porque hay una relación. Y en España hoy no hay más que una sola forma de participación en las elecciones, que es la no representativa. La lista de partidos, donde se vota al partido, no a la persona, y el partido elegido, mediante una serie de listas de personas, asume la responsabilidad de gobernar o de representar en el Parlamento a los votantes sin mandato representativo. El partido, todos son estatales. Los partidos estatales, financiados por el Estado, se presentan a las elecciones con una lista de personas singulares y las que son elegidas forman parte del Congreso, de los diputados, y ahí no representan jamás a un solo voto de los que han recibido en las urnas, sino que representan siempre y por obligación jurídica y constitucional al partido que lo ha puesto en la lista. Por tanto, no hay representación. Y la doctrina que justifica este hecho, esta consecuencia, está legitimada en la jurisprudencia alemana del Tribunal Constitucional de Bonn, donde su presidente Gerhard Leibholz dejó claramente dicho, recuerdo las palabras literales: en el nuevo sistema electoral de listas de partido ha desaparecido todo elemento de representación, que ha sido sustituido por un sistema de integración de las masas en el Estado. Punto. Quien quiera saber lo que esto significa, allá él. Por eso yo ni voto ni se puede votar. Pero vamos a ver, vamos a continuar, porque aunque vamos a realizar contigo, Dalmacio, un análisis de los antecedentes filosóficos, morales y espirituales de este tema, partimos de una base, y es que lo que propone Rivera, Ciudadanos y El Mundo es copiar el sistema alemán, añadiendo que aumentara 400 diputados en el Congreso, de los cuales 250 elegidos por distritos pequeños, y dicen como Inglaterra, ya veremos el disparate, es decir, mayoría simple, y el 150 en listas de partido. Empecemos, si quieres, por lo del disparate de Inglaterra. En Inglaterra, como sabéis, sabe la mayoría de la gente informada, las elecciones son a una sola vuelta. Entonces es dificilísimo que en un distrito pequeño inglés saque mayoría absoluta, es muy difícil. Tienen que sacar mayoría simple. Entonces, en el caso de que se haga una votación por mayoría simple, se produce el siguiente fenómeno. El que vota a un candidato puede resultar elegido o no elegido. Bien, y va a votar. Si vota a favor del que no sale elegido, del que ha perdido, del perdedor, su voto va al cesto de los papeles. Porque no sirve para nada, ya que todo el poder de la representación lo coge el ganador. Bien, en Francia y en Estados Unidos, en Francia, lo tenemos más cerca, se rige por el principio de la mayoría absoluta. Es decir, que los dos primeros que salen en la primera votación son elegidos para la segunda, de tal manera que es obligatorio, sale uno por mayoría absoluta. Después de la reforma de De Gaulle, que va a un sistema medio presidencialista, sí, a sí. medios presidencialista, que no lo es. Bien, después de esa reforma, así es. Entonces ahora se quiere copiar primero el sistema inglés, pero el sistema inglés de representación fue el objeto del estudio del Premio Nobel de Economía Arrop, quien demostró que por ese sistema de mayoría simple la democracia es literalmente imposible. No puede haber elección democrática, porque el que ha perdido no está representado por nadie, su paleta va al suelo, no está representado. ¿Qué elección es esa? Que no vale el voto del que pierde. En cambio, cuando da doble vuelta, claro que vale el que pierde, porque en la segunda vuelta está no sobreentendido, sino que moralmente admitido que va a salir ganador el que saque mayoría absoluta. Pero el que pierde y no está dentro de la mayoría absoluta,
ha pasado con su voto a ese debate entre dos y en ese debate ha aceptado que si pierde entre dos, acepta el resultado de la mayoría absoluta. Y puede cambiar el voto. En la segunda vez puede cambiarlo. Claro. Pero quiero decir que ahí es válido, su voto cuenta. Y en cambio aquí, como no conocen, no son intelectuales, no son estudiosos, no conocen la historia, han tomado lo peor. No, es que la historia lo desprecian, que es el tema. Sí, no es que desprecian la historia. Es que sí, no la tienen en cuenta. Pero continuando con nuestro análisis de la reforma que plantea el Mundo y Ciudadanos, después de que la representación es descubierta por la gran filosofía moral de Occidente y pasa a ser un requisito sine qua non para la construcción del sistema constitucional de Estados Unidos, que es el mejor que se ha ideado nunca, uno de los grandes milagros, por llamarlo de alguna manera, porque lo es algo excepcional lo que pasó en Estados Unidos con la Constitución y con los constituyentes. Pues sabiendo la superioridad tan grande que tiene la representación, parece asombroso que todavía en Europa y en Alemania incluso, porque tenía mayor formación para conocer esto de que estamos hablando, después de la Guerra Mundial, un expediente habilitado de manera provisional y urgente para que una clase política nueva, los gobernantes se hicieran cargo del reparto o de la distribución de las ayudas americanas del Plan Marshall y de la reconstrucción de Europa, y tuvieron que acudir al sistema de la República de Weimar, de elegir partidos y no personas, un sistema que permitió la subida espectacular de Hitler. Y en Italia Mussolini quiso lo mismo, desde el año 22 cambió la ley antigua de representación por la ley proporcional como hay aquí. Bien, pues ahora en Alemania, ¿qué pasa? Ahí vamos con ello al grano. En Alemania hay un sistema mixto, donde el ciudadano vota. Tiene dos papeletas, con una elige personas y con otra elige partidos. Bien, en España se propone 250 votos para elegir personas y 150 votos para elegir partidos. Se introduce con ello una diferencia abismal entre dos tipos de representación política. Uno, que no representan, en virtud del libro que tú has traducido, de la ley de hierro de las oligarquías. No lo he traducido. No, lo has comentado, bueno, perdona. Lo has escrito, perdona no, la palabra. No, bueno, quiero decir que si lo he escrito, o sea que es no peor. Es que no lo he visto todavía, me lo has regalado y no. Sí, es peor que si lo hubiera traducido, porque lo hubiera traducido. Hombre, que claro. merecía la pena. Pero bueno, en virtud de ese descubrimiento de la ley de hierro de la oligarquía de Michels, al que tantos años vengo refiriéndome siempre, pues no es posible que el diputado elegido por el partido, designado por el partido, tenga la misma calidad, la misma condición, la misma naturaleza que el diputado que ha elegido directamente por el distrito que lo nombra. Entonces hay dos tipos de diputados. Uno, que son representantes de quien los elige, de los electores, como en Inglaterra, si es una sola vuelta. Pero sin mandato imperativo. Claro, sin mandato imperativo. Y otro con mandato imperativo del jefe de partido que lo pone. Esa desigualdad es tan grande que choca contra uno de los grandes principios de los españoles. Los españoles son utópicos, porque lo que adoran los españoles es el principio de la igualdad. Y abominan, tienen horror y tienen miedo del principio de la libertad. Todo lo que en España triunfa está presidido por la igualdad. Aunque sea la igualdad en la pobreza, da lo mismo. Aquí todos somos iguales. Bueno, pues la reforma electoral que propone Rivera, Ciudadanos, todos ya no son iguales. Unos ciudadanos estarán representados por unos diputados y otros no tienen representación, sino que en su papel de niños o menores tienen unos tutores, unos padres adoptivos que se llaman partidos políticos, que son quienes los defenderán sus intereses. Es establecer el feudalismo de los partidos, que es lo que hay en Alemania. Pues sí. Que son los que mandan. Como conocen muy bien. Es feudalismo. No es otra cosa. Que es lo que está hincado en el Estado de las Autonomías. La solución final será un Estado feudal. Sí, es cuando hablan de Estado federal y tal, lo que está en el fondo es eso. Claro, es un Estado federal. El Estado federal es una tontería. Por eso estamos reuniendo estos material histórico para comprender que la reforma que propone Ciudadanos es desastrosa, porque va a ser un fracaso triunfal y lo adoptaron los demás partidos. Sería introducir el principio que ha conducido en España a las luchas civiles permanentes, que es la desigualdad. El español lo que odia es la desigualdad. Sí, pero hoy eso da lo mismo. ¿Qué más da que pongas ese sistema? Que son los mismos, la misma gente, las mismas oligarquías. Lo que es el consenso entre todos ellos. Da lo mismo que pongan el sistema que quieran. Había dejado para la segunda parte esto que acaba de decir.
una cosa es que se presenten un partido en un distrito pequeño, un partido, y varios diputados uninominales, varios candidatos uninominales, que pueden ser o no de un partido. Eso no implica que sea el propio partido que tiene el dominio de todo el sistema electoral, no designe él mismo los candidatos personales que diga elegir a este o a este. Así que esto conduce a que sea como en Alemania. Es un doble engaño. En Alemania pasa lo mismo. En Alemania esos diputados que se creen que han sido elegidos directamente por el pueblo han sido presentados como individuos y como candidaturas uninominales por los propios partidos. Este es el doble engaño que denunciamos y que me alegro muchísimo porque Dalmacio viaja y conoce muy bien la vida política alemana. Bueno, la conocía. Me suena. Yo no, yo sé que la conoce. Además, se casa con todo lo que sea alemán o rubio. Tiene una atracción por lo nórdico. Así que venga. Vaya. Bueno, pues seguimos. Porque son protestantes. Porque son protestantes. No. Sí, porque protestan. Ah, eso sí. Claro. Protestante viene de eso, de protestar. Sí, así la palabra viene de ahí. Claro. Sí. Entonces las conclusiones que sacamos, y yo te incluyo porque sé que piensas igual, son bastante netas. Uno, mezclar dos sistemas electorales contrapuestos, porque uno es representativo y otro no es representativo, sino integrador, es una catástrofe porque destroza el principio de la igualdad. De la igualdad es la representación. Y es aumentar el caos. El caos. Segundo, viviendo en una tradición de Estado autoritario, no es que el Estado y los cargos del Estado, los gobiernos, los gobernadores, los símbolos del Estado sigan apoyándose en su autoridad, sino que los diputados de listas de partido son también autoritarios, porque aunque el jefe de partido que los pone está en unos partidos estatales, esos partidos estatales son órganos del Estado, también lo dice la jurisprudencia alemana. La naturaleza de un partido estatal es de ser órganos del Estado y pagados por el Estado, es decir, por los contribuyentes. Ese principio autoritario se traslada desde el gobierno a los parlamentos, a los congresos, y los congresos están formados, en este caso sería, por una proporción de diputados autoritarios y por otra parte, una parte también de diputados que serían representativos, pero, como antes dijo Dalmacio, que en Alemania ya pasaba igual, pero siendo representativos también están puestos en esos puestos o apoyados en la propaganda por los propios partidos, con lo cual se hacen borrosas las fronteras entre un tipo de representación y un tipo de integración. Y los dos son integradores. ¿De qué? De las masas en el Estado. ¿Y quién perseguía esa finalidad? ¿Quién, por encima de la apariencia de poder? El Estado totalitario. Naturalmente, ese es el tema. Ajá. Es que quien quiere la integración de las masas, que es la justificación del sistema proporcional, quería lo que acaba de decir Dalmacio. Eso solamente puede producir los estados totalitarios.